Hola amigos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a esta nueva lista de reproducción sobre slang colombiano, palabras colombianas o también llamados colombianismos. Colombia es un país muy diverso a pesar de ser un país muy pequeño. Las personas en la costa atlántica, en Cartagena, en Barranquilla o en Santa Marta no hablan igual a las personas de la costa pacífica, el Chocó, el Valle del Cauca, Popayán, Nariño. Tampoco es igual como hablan las personas en Bogotá a la manera de hablar de los paisas, como yo, en Medellín y en la zona cafetera. Así que los videos van a abarcar un número determinado de palabras de cada región de Colombia. En esta oportunidad les traigo 10 palabras muy usadas en la ciudad de Medellín. Estas palabras se usan con mucha frecuencia en las conversaciones callejeras y es muy probable que si vienes a Medellín las escuches con mucha frecuencia. Por supuesto no son todas, hay muchísimas más, pero estas las voy a ir pasando en videos de esta lista de reproducción, pues es imposible abarcarlas todas en un solo video. Así que voy a empezar por la palabra más común y la más usada en la mayoría de contextos, que es la palabra parce. Parce se refiere a un amigo muy cercano, ese amigo con el que siempre hablas, con el que siempre vas a todas partes. Entonces las personas se llaman entre sí parce o preguntan, ¿Pedro es tu parcero? Cuando preguntan si Pedro es tu parcero, preguntan si Pedro es tu amigo, un gran amigo. Es común que las personas en Medellín te digan parce. Entonces esta es nuestra primera palabra. Segunda palabra, lolear. En Medellín, bueno, en todas partes hay ocasiones en que no sales a comprar. Solo quieres mirar la mercancía. Así que acudes al almacén, vas a la tienda, haces que el vendedor te enseñe todo y luego no compras. El vendedor dirá, ella vino a lolear. Es decir, es una lola, una mujer cualquiera, una mujer X que viene aquí y me hace perder el tiempo. Está loleando. En realidad no está comprando. Solo quiere mirar. La tercera palabra es bacano. Bacano es algo muy bueno, muy cool en Medellín. Esta palabra bacano viene de una palabra del lunfardo que es bacán. El lunfardo es un dialecto en Argentina. En una época el tango era muy fuerte en Medellín, a las personas les encantaba el tango y por esa razón hay muchas palabras de nuestro slang local que provienen de Argentina y específicamente de este dialecto. Así que si escuchas decir que tú eres un bacán o que ese lugar es muy bacano, quieren decir que eres una persona muy cool y que ese lugar es muy bueno. La cuarta palabra es berraco. En Medellín, berraco es un hombre o berraca, una mujer muy determinado a lograr sus objetivos, que enfrenta muchas adversidades y sale adelante a pesar de los problemas. Entonces escuchas decir que Pedro es un berraco. Seguramente Pedro ha tenido muchas dificultades para salir adelante, sin embargo, él las ha sabido enfrentar. Es un berraco. La quinta palabra es la palabra casposo. La caspa, esta enfermedad que hace que te rasque la cabeza y que tengas este polvo blanco sobre los hombros, es muy molesta y es muy incómoda. Así que en Medellín a una persona que es molesta y que te hace sentir incómoda, la llamas casposo. Cuando ellos dicen que Pedro es muy casposo, debes tener cuidado con Pedro porque es un hombre muy molesto. Bien, ahora vamos para la sexta palabra. Nuestra sexta palabra en español es amañado.
En Medellín es probable que te pregunten si estás amañado en Medellín. Esa palabra significa estar contento en un lugar. Y también preguntan en pasado, ¿te amañaste? ¿Te amañaste allí? ¿Estás muy amañado? Esta expresión entonces es para saber si te sientes contento, si estás pasándola bien y estás muy feliz de estar allí. Estás amañado. Se amañó. Muy bien. Séptima palabra. Nuestra séptima palabra del slang medellinense colombiano es la palabra chichipato. Chichipato es un hombre, o bueno, puede ser chichipata, una mujer, que no quiere gastar mucho dinero, así que te da regalos baratos, de mala calidad, te lleva a lugares de mala muerte, no viste muy bien, usa ropa muy barata, de muy mala calidad. A esto se le llama en Medellín ser chichipato. O sea, salir con cosas que no son muy elegantes, o regalar o invitar a lugares no muy elegantes para ahorrar dinero. Porque cuando no tienes mucho dinero, bueno, pero esta persona realmente no quiere gastar. También en ese mismo contexto sería nuestra octava palabra, la palabra amarrado. Amarrado. Amarrado es alguien que tampoco quiere gastar, pero esta persona es tacaña. Esta persona no quiere gastar dinero. Entonces dicen que Pedro es muy amarrado. Pedro no gasta un peso. El chichipato gasta poco, pero el amarrado no gasta nada. Nuestra novena palabra es la palabra encarretar, como subir a una carreta. Esto significa estar muy entusiasmado, muy encaprichado con algo o con alguien. Así, en Medellín te dicen, oh, estás muy encarretado con esa chica. Significa que estás muy interesado en ella, en que le pones mucha atención y pareces muy entusiasmado. También puedes estar encarretado con tu profesión o con tu trabajo o con el hobby que tengas. Ahora estoy encarretada con los videos en YouTube. Y nuestra décima palabra se refiere a una comida muy abundante, porque ser comelón es comer mucho, tener una comelona es tener una comida grande. Entonces abreviaron la expresión en melona, una comida grande y abundante. Bien, espero que estas palabras te sirvan para cuando viajes a mi ciudad o hables con personas de Medellín. También recuerda, por acá está mi cara en un círculo para que te suscribas. Recuerda darle like al video y, por supuesto, clic a la campanita. Me cuentas en los comentarios qué tan útiles resultaron estas palabras, cuáles dejé por fuera que crees que son muy importantes y, por supuesto, nos vemos con nuestras siguientes 10 palabras de otra región colombiana. Adiós.